Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia. Al ponerlo ante ti, clamamos tu luz, tu amor, tu verdad. Clamamos tu gracia para entender no solo tu palabra, sino para que tu palabra se haga en nuestras vidas y nuestras vidas sean transformadas. Por tu amor y en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, gracias y gracias. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bien, hoy es 23 de febrero 2015. Seguimos en la gran temática de la gran jornada. Ya sabemos cómo es la temática general que hemos llevado en todo este entrenamiento ministerial. El cuarto punto donde estamos es en la gran jornada, el hombre caído, el hombre separado de Dios, el hombre separado del Edén. Y en la temática general vamos ahorita en el tema 19, y la semana pasada nos quedamos en saber que estoy consciente. Y el saber que estoy consciente me mete en una esfera que es sumamente importante. Diría yo que una persona consciente no es solo aquella que sabe su nombre y su edad. Bueno, aunque en Guatemala hay lugares que no saben ni su nombre ni tampoco saben su edad, ¿verdad? Niños de la calle, niños que están en regiones que desconocen, tal vez conocen solo su apodo y el hábitat o el ambiente ecológico donde se desenvuelve, y ese es su mundo. Y de esa manera, pues su estado de conciencia es un estado de conciencia muy limitado. Pero en términos general, al hablar de estoy consciente de mi consciente, estoy consciente de mi persona en las tres esferas. En pocas palabras, estoy consciente acerca de Dios, estoy consciente acerca de mí mismo y estoy consciente acerca de otros. Pero la conciencia va creciendo en relación no solo a Dios, no solo a nosotros, sino en relación a los demás. Cada vez nos hacemos más conscientes de ciertas situaciones. Obviamente la memoria tiene su límite. La memoria pues va captando, va grabando, y podríamos decir que la memoria tiene una memoria inmediata y tardía. El hombre va guardando, va archivando muchas cosas. Ahora resulta que en el estado consciente, pues en estas esferas donde nos desenvolvemos, tiempo, ubicación, el sentir interior, las relaciones, la espiritual y otras, tenemos que ver que nuestro estado consciente es como una especie de escáner o de tomografía computarizada axial donde se comienza a ver todo nuestro sistema interno. Pero estoy hablando ahorita ya de la esfera espiritual. Ahora, ¿qué alimenta nuestro consciente? ¿Cómo estoy yo consciente de lo que es todo mi ambiente familiar, laboral, espiritual o política, etcétera, etcétera? ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Cómo está nuestro continente? ¿Cómo está nuestra Guatemala? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, un elemento importante es de qué nos alimentamos. ¿De qué alimentamos nuestra conciencia? ¿Cómo hacemos para que nuestra conciencia esté bien acreditada? ¿Qué hacemos para que nuestra conciencia tenga un buen juez interior que pueda discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo alimentamos la conciencia para que tengamos lo que podríamos llamar un buen juicio interior para saber lo que es bueno y lo que es malo? Porque de eso se trata esto. La conciencia es el órgano interno que nos permite saber lo que es bueno y malo. Nos ayuda a discernir si estamos bien, estamos mal o si hemos procedido mal. Y de haber procedido mal hay otro mecanismo interior que nos pide o inmediatamente por gracia el pedir perdón y el extender perdón. Es toda una maquinaria interna que actúa en nosotros. Entonces, ¿cómo alimentamos nosotros nuestra conciencia? Pregunto, porque es interesante, diría yo, ¿cuánto lee usted la palabra de Dios? Pudiera ser una pregunta. Porque leer la palabra de Dios es una forma de alimentar el espíritu. ¿Qué tan obedientes somos nosotros a nuestros padres o a nuestras autoridades? ¿Qué estamos haciendo a nuestros hijos? ¿Qué sistema de educación le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué representa el colegio? ¿Cuál es la filosofía del colegio? El medio donde nosotros estamos, ¿qué tipo de medio es? ¿Es un medio belicoso?
es un medio rebelde, es un medio contaminado, como pueden ser zonas rojas, etcétera. Hay un ambiente que está a nuestro alrededor que influye tremendamente sobre nosotros. Incluso lo podemos ver en la televisión, lo que son las modas, los vestidos, los peinados, los autos, cómo el mundo y la vanidad del mundo hace que el hombre entre en una esfera de comprar, de tener y de obtener, y hace su vida en base a logros y experiencias, y somos medidos en base a eso, y nos dicen si somos o no somos exitosos. Y todo esto que está a nuestro alrededor de alguna manera se confabula para robar en nosotros la alegría, el gozo de la salvación y el gozo del crecimiento en las cosas de Dios. ¿Ya? Entonces, la filosofía, la misma universidad, el mismo sistema educativo que tenemos a nuestro alrededor, la misma prensa libre, el gráfico, yo no sé, otros periódicos, cuáles son, y si hay o no hay, los telenoticieros, la forma como dan la información. No sé, yo digo que sí se han de haber fijado, pero hay noticieros que enseñan más a la chica y sus gracias que el mismo informe que están dando. Entonces hay un tipo de seducción en la información. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? Estamos haciendo que nuestra conciencia agarre criterio, concepto, buen juicio para razonar los elementos o las situaciones que nos rodean. ¿Estamos conscientes del consciente que funciona en nosotros? ¿Expliqué el punto? ¿Chicos? Sí, ok. El consciente tiene acceso a la memoria inmediata y tardía, pero no a la parte inconsciente o a la parte de la memoria tardía. Recuérdense que la semana pasada hablamos de 3 componentes y dijimos consciente y el inconsciente, ¿se recuerdan? Y el inconsciente también lo dividimos en subconsciente o la parte más profunda. Y dijimos que nosotros tenemos memoria de ciertas cosas o estamos conscientes de cierta esfera, pero hay otra a la cual no podemos accesar porque está en lo más profundo de nosotros. Ahora, ¿la conoce Dios? Sí. Y si esa área que está en nosotros está oscura o es penumbra, y de ahí surgen un montón de elementos que pueden hacer variar nuestra personalidad o nuestro carácter o tomar decisiones equivocadas, quiere decir que esa zona, aunque nosotros no la conocemos, sigue funcionando, sigue operando en nosotros. Y de ahí vienen ciertos arrebatos. Algunos le llaman a esto demencia, es cuando es temporal, un asesinato temporal amnesia no, es cuando la persona se subleva y pierde ¿cómo? Locura temporal. Entra en una desfase interior y puede hacer tonterías por los celos, por la cólera, por el odio, y puede hacer acciones increíbles y ya en el sistema jurídico dice locura temporal, porque yo diría que casi todos hemos pasado por momentos difíciles. Bien, hay 4 caballos que tenemos que considerar. 4 caballos que a veces no los vemos bien, pero que es importante que los podamos tener presente. Primero, el intelecto. El intelecto que habla con palabras. ¿Ustedes han oído a los oradores? No solo predicadores, sino conferencistas. El don del habla que tiene y la forma de encantamiento con la cual pueden seducir. La palabra tiene poder para encantar, para seducir las voluntades de otros. Entonces el intelecto es una fuerza y se puede hacer del intelecto un Dios. Y no solo en una rama técnica o profesional, sino que también en la palabra de Dios. Y podemos hacer de la palabra de Dios un lugar de intelecto, un lugar de conocimiento, pero no un lugar de experiencia. Entonces podemos estar cayendo en una trampa que se llamaría embobamiento espiritual. Pensamos que lo que sabemos, eso somos. ¿Me expliqué? Pero no necesariamente lo que nosotros predicamos, eso es lo que nosotros somos. Entonces hay una disociación interna.
Otro elemento es la parte emocional o sentimental, que habla por medio de palabras, gestos y detalles y gritos y alegrías y euforias. Entonces es otra esfera de encantamiento. Ustedes han visto a personas que son o sanguíneas o personas muy combinadas de elementos, pero que tienen una habilidad increíble para seducir. Por ejemplo, personas que son muy emotivas seducen a otras personas para que caigan bajo la esfera de sus emociones y las dominan. Son tipos de poder. Ahora, todos nosotros tenemos ingredientes de esto. Por lo menos, no he hablado de las 4, estoy ahorita con la segunda. Aquí hay personas, o habemos personas acá, que podemos usar cualquiera de estas 2 fuerzas para dominar nuestra vida y centrarla sobre un pivote y hacer pensar a los demás que estamos bien, pero la parte intelectual y la emocional no es la respuesta del ser humano. La siguiente es la sexual, que se expresa por los deseos y satisfacciones. Vendría a ser casi como la parte instintiva o el manejo del líbido, en el cual el líbido puede hacer de una persona, si no tiene el control, la sabiduría para esto, hacerle a una persona perversa, sexualmente perversa, porque es pura satisfacción y pasa encima de todo, de sus hijos, de quien sea, y es lo que se mira en el hacinamiento y en la pobreza. Otro elemento son las necesidades del cuerpo que hay que suplir. Todos nosotros tenemos necesidades, y cuando las necesidades no son cubiertas, pregunto, ¿qué hacemos? Hoy sí pregunto. Nos volvemos locos. Nos angustiamos. Hacemos cualquier cosa por obtener eso. Y entonces pasamos encima de lo intelectual, pasamos encima de lo emocional, pasamos encima de todo. Por eso es que hay personas que se prostituyen. Ante las necesidades, venden su cuerpo. ¿Cierto? Ahora, muy poca respuesta veo de ustedes. Perdemos el control. ¿Qué pasaría si usted tiene 2 niños, uno de 3 meses y otro de 3 años y no le alcanza para la leche y la situación está complicada? Robamos. A veces evitamos decir esto, pero entramos en conflicto. Robamos. O de alguna manera troceamos las cosas y vendemos cosas defectuosas por buenas. O comenzamos a seducir para que otro caiga en la trampa y por lo menos veamos el sistema de hoy. ¿Usted cree que el sistema de hoy funciona con verdad o funciona con mentira? ¿Cómo funciona el negocio? No sé si ustedes han visto los frascos, te lo ponen bien grandote, pero la barra es así de chiquita. Hay un engaño visual en el comercio. Hace unos días pues compramos unos chocolates y la caja era así, ¿verdad? Era así y así. Y entonces dijimos, para los nietos, y dije, va a abundar, ¿qué iba a abundar? La mitad era vacía. ¿Ah? No se lo comió el abuelo. Fíjate que de la caja tenía la mitad vacía, y tenía una especie como de soporte de cartón, ¿verdad? Y aparecía tres chocolates. O sea, visualmente es un engaño. El peso es otro engaño. O sea, el hombre está viendo cómo engaña, bajando la calidad, el producto, o cambiando de pesas, etcétera. Y todo eso está señalado en la palabra de Dios, de que no procedamos así. Pero a la hora de la hora, una cosa es la necesidad y otra cosa es la ambición. ¿Qué tendrá más fuerza, la necesidad o la ambición? ¿Qué hace la ambición en el mercado? Prostituirse. Diluye el producto. Yo no sé si ustedes han oído de las gasolineras que le echan agua, o no sé si es agua, lo echan aceite, o no sé qué es, para que haya abundancia de... ¿Qué le echan? Alcohol. Bueno, no sé, nunca le han fallado a ustedes el carro cuando después de echar gasolina el carro al poco como que no le abunda.
¿Ya? Entonces, en las gasolineras, en los productos, en el peso, estamos viendo las manifestaciones intelectuales, emocionales, sexuales y las necesidades. Si todo esto lo agarramos y lo lanzamos sobre Guatemala, ¿qué pasaría en Guatemala? Lo que está pasando el día de hoy. Mire qué respuesta más inmediata. Esto es. Ahora, sobre esto, imagínense que hay un descontrol. ¿Qué va a originar el descontrol de todo esto? Caos. O sea, el caos está próximo. Un sistema corrupto, educativo, social, etcétera, etcétera. ¿Qué se espera de todo esto? Entonces, nosotros que estamos conscientes de este consciente, ¿qué vamos a hacer? Y estoy hablando de afuera hacia adentro. En un momentito vamos a entrar de adentro hacia afuera, entonces sí nos va a asustar más. ¿Estamos conscientes de este consciente? Por lo menos díganme sí, por favor. Amén, gloria a Dios. Bien, la palabra de Dios y los listados de pecados. Tomé varios listados porque es interesante saber qué dice la palabra de Dios en relación a lo que el corazón puede hacer. El primer listado ya lo conocemos, es Marcos 7, 21, 23 y dice así: porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, entonces vienen aquí preguntas interesantes. ¿Usted cree que el hombre está consciente de esto? Fíjese. Y peor si no podemos definir qué significa cada una de ellas. Si no sabemos qué es la lascivia, el engaño, las maldades, es como quien dice, ¿verdad? Pasamos por el norte. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este es un listado. Si no estamos conscientes de lo que pasa dentro de nosotros o de lo que surge dentro de nosotros, ejemplo, si estamos en una plantación y no conozco lo que se está comiendo o envenenando la planta, ¿qué hacemos? No nos damos cuenta y viene entonces una cosecha pésima. Y si no la sabemos combatir, es cuestión de tiempo de que ya no podamos sembrar, porque se come todo. Entonces, internamente hay situaciones que nosotros las tenemos. Muchas de ellas han florecido. Las tenemos ya como casi amamantadas y pegadas a nuestro pecho. Por ejemplo, los malos pensamientos. La envidia. La insensatez. Pasemos a otro listado. Gálatas 5, 19, 21. En Gálatas, la palabra de Dios nos habla de: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, aquí Pablo o tiene un problema o nosotros tenemos el problema. A ver, ¿quién tendrá el problema? Yo creo que Pablo. Nosotros no. ¿Cómo piensan ustedes eso? Por el amor de Dios, sean sensatos. Bueno, dice, ¿esta carta a quién está dirigida? Sí, yo sé que sí, pero que eran cristianos, eran paganos, eran ateos, ¿qué eran ellos? Se supone que eran cristianos. Y si les está escribiendo a los cristianos y les dice: y manifiestas son las obras que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Miren, este listado a mí me alarma. A mí me ponen los pelos de punta. Tal vez a usted se los asienta, ¿verdad? Pero a mí me los pone así de punta. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y lo curioso es la forma como termina. Que los que practican tales cosas, no quiere decir perderán el cielo. Entonces aquí uno dice, bueno, Pablo, tú estás diciendo que la salvación se pierde. Por favor, alguien que me explique esto. Pero ahí no dice que la salvación se pierde. Dice, no heredarán el cielo. Bueno, si no heredarán el cielo, ¿qué heredarán pues? Fíjense que en la palabra de Dios hay cosas que no es tácita, en el sentido de, y la salvación se pierde. No está así. Pero cuando uno estudia todos los elementos bíblicos, uno llega a aterrizar ahí. Por ejemplo, si habla de las 10 vírgenes, ¿cuántas entraron? ¿Y las otras dónde se fueron? No entraron. ¿Y qué es no entraron? Si eran vírgenes. No estaban listas. Entonces entran en la siguiente camada. No sé si me estoy explicando. O sea, la palabra de Dios tiene una inducción para llevarnos a aterrizar a ciertos pasajes. Entonces, el listado de Gálatas es contundente y termina con que no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿es una vez que oímos esto? Es un montón de veces las que dicen, y los borrachos y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Solo lo dice Pablo o lo dicen otros? Apocalipsis. Juan lo dice también. Y si nos vamos al Antiguo Testamento va a ser una arrasada la que nos va a pegar ahorita. Entonces nos damos cuenta de que hay elementos que dicen que debemos de cuidar nuestra salvación, pero sobre todo estar consciente de lo que surge de nosotros. Si no estamos conscientes de estas cosas, nos estamos autoengañando. Mire, hablamos de afuera y dijimos todo lo que puede hacer de comercio, chantaje, etcétera. Pero cuando lo vemos de adentro, nos debería de preocupar porque hay algo que en nosotros produce un montón de tentaciones de adentro hacia afuera. Y si caemos, nadie lo sabe. Dios sí, usted lo sabe, yo lo sé. Pero como que nos hacemos los papos y no lo confesamos. Hay un tipo de mentira sobre mentira sobre mentira que cubre una hipocresía. Pueblo de Dios, hay una falsedad. El tipo de cristianismo está manejando un tipo de falsedad porque no está consciente del tejer de maldad que hay dentro de nosotros. Así como está el tejer del Espíritu Santo, está también solo que como que pasa desapercibido, ¿verdad? El enemigo nos anestesia. Vamos al tercer listado, Colosenses capítulo 3, 5, 9. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora también vosotros todas estas cosas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, ¿esta carta a quién está dirigida? Yo creo que hay un problema a nivel cristiano, ustedes. ¿Qué opinan? No lo hay. Sí lo hay. A ver, alguien que me lo pueda descifrar, describir, ¿cuál será el problema? Hay una iniquidad sembrada en nosotros, desconocemos lo que es la iniquidad, desconocemos los frutos de la iniquidad, estamos dormidos, no alimentamos la conciencia, estamos en un vaivén como caminando medios brutillos, ¿va?
¿Cómo está la cosa? Creo que tenemos una gran dificultad, los seres humanos en general, ¿verdad? Que no vemos nuestro pecado. Vemos fácilmente la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nosotros mismos. Hace poco tiempo fuimos con mi esposa a una casa y ahí las personas que viven ahí tienen unas, no digo imágenes, pero digamos religiosas, del tamaño de una persona, ahí en la sala. Entonces nosotros rápido dijimos, es que hay demasiada idolatría ahí, ¿verdad? Pero el Espíritu me habló y me dijo que aunque era idolatría esa, ¿verdad?, había otra idolatría, ¿verdad? No les puedo contar toda la historia, ¿verdad? Pero había otra idolatría que estaba dentro de nosotros y que esa no la mirábamos. Así es. Y ahí dice, me recordé porque ahí dice malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo creo que el Dios, ¿verdad?, que el hombre ha levantado, el dinero, habla de dinero ahí, avaricia es el amor al dinero, ¿verdad? Amén. Y yo creo que esa idolatría es algo que no vemos, sino que justificamos en cuanto a nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces decimos, es que lo necesito, es que si no esto, si no lo otro. Entonces no vemos el pecado en nosotros. Yo creo que ese es algo que yo lo miro en mi propia vida, digamos, como muy importante. Creo que lo que estás diciendo es correcto. Ahora, parte de eso es la importancia de que la iglesia cumpla o ponga ese filtro. Ustedes han visto lo que usan los albañiles, es el tamiz, pero hay diferentes tipos de tamiz. Hay unos que son hasta para graduar el tipo de piedra, ¿no? Para mantener la misma tamaño de piedra. Pues el tamiz nuestro a veces es muy grueso y deja pasar muchas cosas. Pero cuando la iglesia toma la palabra y pone la palabra como espejo, el tamiz se hace muy finito. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Micrófono. Fíjate, Ángel, que yo creo que la cosa es peor de lo que estamos viendo ahí, o lo que lo estamos hablando ahorita, porque fíjate que todas estas cartas son para el pueblo de Dios, es gente cristiana, gente que conoce la palabra. Total. Igual podría decir que estamos en la misma situación nosotros, pero el problema de todo es de que sí lo sabemos, sí sabemos que estamos pecando, sí sabemos que estamos haciendo mal, pero lo estamos haciendo. Yo sí creo que estamos conscientes. Yo creo que ese pueblo estaba consciente y lo sabía, y esta era una carta de recordatorio. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso, ¿cómo poníamos? Con Coralia teníamos un problema de si lo poníamos con S o sin S, el consciente, para llamarle la atención, para decirle, mire, ¿usted tiene conciencia? Sí. ¿Usted tiene conciencia de su conciencia? ¿Está consciente de su consciente? ¿Está consciente de lo que está pasando adentro? Porque estamos conscientes de los ladrones, de los sinvergüenza, de los que matan, de no sé qué, no sé cuánto, el volcán tuvo erupción, la fulanita, que el fulanito, tenemos un repertorio increíble afuera, pero estamos conscientes de nuestro consciente y de lo que el Señor nos revela, porque el problema es ese, cuando no lo tenemos pasamos desapercibido y es el autocuenteo. Entonces sacamos un cristianismo que es más un tipo de fachada espiritual y de hipocresía que la actitud correcta de un camino de santidad. Jorge. Ángel, antes no nos dábamos cuenta, yo creo que ahora nos damos cuenta, y realmente es una lucha diaria solo con el pensamiento de uno, es decir, se desboca uno de repente y está uno, ¿qué me está pasando de nuevo? O incluso el carácter que aparentemente lo había uno modulado, de repente estalla. Y eso viene ahora a repercutir de una forma, como te dijera yo, que no se presentaba antes, es decir, es el redarguir del Espíritu, pero ha ido siendo cambiado por medio de la palabra. Yo creo que la situación es el darnos cuenta de esa situación que está sucediendo y pedir al Dios que nos cambie y nos module, porque nosotros realmente no podemos hacerlo. De acuerdo. Vamos a hacer un pequeño drama aquí solo para ver. Antes de conocer al Señor, creo que sabíamos que matar era malo y que robar era malo.
teníamos un listado grandote de lo que no se debía hacer. Pero si hacíamos algo, apantallábamos para que no lo vieran mucho, si no nos desacreditaran, ¿cierto? Teníamos conciencia de eso. Al llegar a los pies de Cristo, hay una luz que me permite ver con más intensidad eso, y lo que es con más intensidad no lo quiero hacer. Pero sigo haciendo ciertas cosas y me confabulo con esas cosas. Viene la palabra de Dios y me hace ver otra serie de cosas y miro para atrás y digo, esas ya no están. Pero estas que veo las estoy haciendo. Y hay otras que las veo y digo, no, no son tan importantes. Cuando doy otro paso más, o la palabra me pega otra barnizada, como diríamos, comienzo a ver para atrás y digo, Dios, de veras, perdón. Va aumentando en intensidad, pero ¿cuándo debemos de entrar en conciencia de que todo esto es perversidad? Cuando la luz del Espíritu te ilumina y te hace ver algo, es el momento de pararlo. Ahora, ¿qué nos hace caminar? ¿O qué nos hace parar? Pensemos, ¿quién nos amó? ¿Quién nos rescató? ¿Quién es el foco al cual vamos? Entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros, que Él merece honra, gloria y alabanza, y nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, somos los que tenemos que ir a pedir perdón. A mayor claridad de Él en nuestras vidas, menos deseos tenemos de pecar y más queremos hacer su voluntad. Pero si no tengo esa conciencia de Dios, si no tengo esa revelación de Dios, si no hay ese anhelo hacia las cosas de Dios, ya me narcoticé, pues, ya me aclimaté a una vida de pecado, de mentira, y máxime si los líderes espirituales o los líderes de gobierno, yo qué sé, son perversos, arrogantes, orgullosos y ladrones, y se les descubren un montón de cosas, ¿cómo queda el pueblo? Golpeado. ¿Cuántos dirigentes no han caído, pues? Dios nos libre. Claro. Yo aquí, una cosa que veo es primero lo importante que estemos conscientes de nuestro propio corazón, pero al mismo tiempo de no ser ingenuos, de pensar que los demás están mejor tal vez, que a veces nos pasa, y que creo que es una de las problemáticas del pueblo cristiano hoy en día, que mira a un siervo, a un ministro, a un pastor o lo que sea, y pone sus ojos en el hombre considerando que ese hombre ya está. Y realmente la palabra nos advierte que el corazón es perverso, engañoso y que no tiene arreglo, dicen en algunas versiones, en Jeremías. Pero pero eso es porque ya tu grado de conocimiento de la palabra te permite hacer este discernimiento, ¿cierto? Pero ese es haciendo ver que de la conciencia, porque eso estamos hablando, creo que esa es parte de lo que el Señor está formando en nosotros en este momento. De hecho, una luz de hacernos ver cómo estamos, aún de esas áreas que ni siquiera vemos, nos ha empezado a mostrar cuán capaces somos de cosas saltan que ni pensábamos que estaban ahí, pero igual está en nosotros, y el cuidado que tenemos de no tener que dejarnos llevar por el hombre, sino realmente conducirnos por la palabra de Dios, por el Señor. Claro, el Señor utiliza hombres, pero eso para predicar su palabra y todo, pero ellos no son Dios, y ese es el discernimiento que tenemos que mantener. Sí. Tengo una persona que conozco muy bien y quiero mucho, que dice que sabemos muy bien la teoría. Sabemos muy bien la teoría, pero que no la ponemos en práctica necesariamente. Hay muchas cosas que tenemos, que no hemos soltado porque nos fascinan. O sea, si no nos dejamos de autocuentear, sabemos todo lo que dice, hemos leído estas citas una y otra vez, sabemos que tenemos elementos de esos, pero no estamos dispuestos aún de dejarlos atrás. Así es. Y no, porque nos fascinan, estamos, así pero ¿y para qué me vas a quitar esto si tan rico que es? Hacer plata, la avaricia, y no hacer plata para yo engrandecerme, porque ese es el problema cuando me separa de Dios. Hagamos un paréntesis ahí. Todo lo que tú dices es una gran verdad, pero cuando el foco de atención has visto quién es el Señor y su grandeza, hasta estas cosas quedan secundarias y se persigue el objetivo.
y voy hacia la meta, como dice Pablo, ¿verdad? Así es. Pero, y eso es el tema, el dejarme yo enamorar de tal manera que no quiero hacer enojar o enfadar, o no quiero quedarle mal yo a Cristo, ¿sí? A Dios. Y ese es el tema. Tenemos que llegar a ese punto, porque si no, no vamos a dejar las cosas. Ok, hay una palabra que nosotros usamos aquí que se llama embobamiento espiritual. Y el embobamiento espiritual es creer que lo que sabemos es lo que somos. Entonces hacemos una dicotomía, es algo terrible, porque todo el tiempo estamos inflando nuestro yo ante los demás para que los demás piensen algo bien de nosotros, que es el muñeco de las gasolineras, ese que se mueve así, ¿va? Ángel, yo he estado meditando en algo. Cuando hablamos de la cruz, ¿sí? ¿verdad? Miramos o pensamos en la cruz de Cristo, es decir, su sufrimiento, su entrega, su sacrificio. Pero hay otra cruz. Dice, el que quiera seguirme, niegue, tome su cruz, es decir, mi cruz, la mía, ¿verdad? Ahora, ayer leías una cita donde dice que ya no estamos bajo el poder del pecado. Es decir, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Así es. ¿Sí? Ahora, la cruz, mi cruz, ahí en Gálatas creo que dice que los que son de Cristo han crucificado. Es decir, yo puedo, con ese conocimiento, yo puedo evitar pecar. Por ejemplo, yo sé que el adulterio, que Dios me sacó de ahí. Ahora, el pecado de adulterio no tiene poder sobre mí. No tiene. No, porque para eso está Cristo, la cruz. Ajá. Cuando Él fue crucificado en su cruz, potencialmente me dio a mí, al creer en Él, el poder también de ser crucificado yo espiritualmente y no caer en pecado. La cuestión no es solo de, bueno, puedo pecar porque ahí tengo perdón. No, es que puedo dejar de pecar. Ahora, yo no estoy diciendo que podemos dejar de pecar en todos los pecados, porque hay pecados que nos alcanzan. Por ejemplo, un mal pensamiento viene y nos puede hacer caer. Puedo ver a una persona, digamos a una mujer, y en algún momento puedo caer, pero puedo evitar caer también, ¿verdad? Entonces yo creo que el pueblo necesita saber que la cruz no es solo para pedir perdón, sino es para evitar el pecado y crecer en santidad. Ok, vamos a regresar al esquema. Voy a poner aquí la conciencia, ¿no? ¿Se recuerdan? Conciencia. Si la conciencia está bien alimentada y tiene la luz del Espíritu Santo, y digamos que aquí está la iniquidad, ¿no? Y la iniquidad viene y trae un pensamiento morboso. ¿Siento el pensamiento? Sí. Al sentir el pensamiento, sentir no es pecado. Pero en el momento en que mi conciencia no cumple el papel que le compete y lo para en seco, entonces mi conciencia es débil y hace que el pensamiento tonto y vanidoso se consienta dentro de mí. Ese pensamiento consentido dentro de mí es pecado. ¿Dónde está el problema? En que la conciencia es débil. ¿Y cómo alimentamos la conciencia? Por eso decía, ¿de qué se alimenta la conciencia? Porque si la conciencia, mi juez interior, voy a poner conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Si la conciencia es iluminada por el Espíritu Santo completamente, ese sentir no va a pasar. Pero no nos alimentamos de palabra, no entramos en la oración, no entramos en las cosas que el Señor dice que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo queda nuestra conciencia si nos llenamos de vanidad, de prensa libre, de televisión, de películas? Y cualquier película que hay por ahí que están sacando ahorita, no vayan a ver esa película, mucha. Y a la siguiente, tampoco vayan a ver esa película. Él mismo está diciendo eso, quiere decir que Él va a verlas todas y nos dice a nosotros que nosotros no vayamos. ¿Cómo está su conciencia? No sé si se han dado cuenta de eso. ¿De qué se rieron? ¿Qué digan? Hay hermanos que van a todas. Vos no vayas a esa, Ángel. Soy yo el que debería decir eso, no vos. Y vos me decís que no vaya. Y a la siguiente, que es una basura, la porquería, porque es lo que está viniendo, también me dice no vayan, y no vaya. ¿Y vos por qué vas? Como los guardias con o sea, ¿qué criterio tiene como para regularizar su propia vida? Entonces, creo que la palabra de Dios es un filtro en muchos aspectos. Y cada vez la palabra es más filtro hasta que no deja pasar nada. Pero se tiene que hacer en nuestra conciencia ese tamiz.
y no va a pasar. Hay pensamientos que ya no pasan en nosotros, ya no pasan, ya está parado. Hay otros que se nos filtra, perfecto, estemos conscientes de los que se nos filtran, porque de los que ya no pasan no nos preocupemos, porque ya no puede pasar. Pero de los chiquititos, de aquellos que se nos van, agarrémoslo. Entremos al siguiente listado. Segunda de Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos hablando de este tiempo. Porque habrán hombres, lo interesante de estas listas es que aunque a veces repetimos cierta problemática o cierto pecado, se agregan otros. Y dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y fatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. ¿Qué les parece este listado? ¡Hala! Pero espérate, no he terminado, si tengo el mejor ahorita. ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Imagínense. Y esto es que en los postreros días, o sea, ahora entiendo lo que hay afuera. Ahora, lo que hay afuera es porque el corazón de los que están afuera está descontrolado, subsistiendo a base de robo, de corrupción, de deleites, etcétera. Bien, pasamos al quinto listado impactante, Isaías 59:1-15. Confesión del pecado de Israel. Oiga lo que Israel confesó. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿verdad? Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Bueno, para los que han leído la historia de Israel, esto es poquito. Vamos a seguir leyendo. Isaías está confesando lo que su pueblo hizo. Isaías es previo a la caída de Jerusalén ante los babilonios. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué opinan de esto? Se quedaron calladitos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de vosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros,
porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Qué les parece el grado de conciencia que tiene Isaías hablando de su pueblo? Por eso es necesario que al traer esto tengamos conciencia de nuestro consciente. Muchos de nosotros posiblemente nos hemos aclimatado en el trabajo a la mediocridad, o nos hemos aclimatado a situaciones por el jefe, por el producto, yo qué sé, y nuestra acomodación es un antitestimonio a la verdad del que vive en nosotros. En pocas palabras, no hagamos olas, acomodémonos, y de esta manera todos estamos, como quien dice, llevaderos, y de esa manera pues llevamos la vida, pero esa no es la vida cristiana. ¿Pueblo de Dios? Amén. ¿Sí? Ok, la última parte. El prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Qué opinan? Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Señor y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Esto le pasó a Israel. Hay citas en el Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, que son terribles, hablando de su pueblo como prostituta y como ramera, como traidora, como doble adúltera, increíble su rebelión, etcétera, etcétera, con unas palabras muy fuertes. Si eso le pasó a la Israel y nos vemos hacia la iglesia cristiana, no sé si esto se aplicaría, porque las citas que vimos en el Nuevo Testamento son muy fuertes y están hablando casi en el mismo tono que habló Isaías. Entonces vemos que la situación que nos rodea nos exige a nosotros un cuidado muy especial para nuestras propias vidas, mi vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, sus nietos, como levantar muros, porque el oleaje que viene es impresionante. No sé si el día de ayer en la charla les platiqué de que hay matrimonios de 3 ya. Sí, 3 mujeres, 3 hombres, incluso 2 mujeres y un hombre. Es cosas que sonó una campana. Es un río de maldad el que fluye. Ok, pensemos en el Edén. En el Edén, ¿qué había? Un río con 4 ramales de bendición. En el momento en que Adán y Eva comieron del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, en ellos comenzó a surgir ciertas cosas. Y en su primera descendencia, Caín y Abel, hay el primer fratricidio. Y posteriormente el río se comenzó a hacer caudaloso. Y hoy lo que tenemos es un río terrible de maldad fluyendo por todos lados. Y esto es tener conciencia de nosotros y tener conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor y del mundo, cómo va el incendio de maldad que hay en el mundo. La iniquidad y el fluir de las obras de la maldad y de la corrupción. Con este cuadro, ok, aquí está el nombre, la iniquidad, y hemos visto lo que la iniquidad hace en el corazón del hombre y cómo lo perturba. Este es el listado que vamos a estudiar. Son las 13 elementos que vamos a estudiar: pensamientos, los malos pensamientos, los adulterios, etcétera. Este cuadro que usted está viendo aquí es el que vamos a ver a continuación, es este. Ahí está la mano de Dios, ahí está el corazón del hombre que ha entrado a la iniquidad y lo ha pervertido, y veamos cómo va a ser el escalafón de lo que vamos a estudiar. Primero vamos a estudiar los malos pensamientos, luego vamos a estudiar el adulterio, fornicaciones, este listado que nos hace llegar hasta el último, que es la insensatez. Estos 13 grados no son, como quien dice, de un solo, sino que fue paulatino.
No vamos a entrar como quien dice, no, vamos a agarrarlo someramente así como hemos estado hablando, porque si no sería aburrido hablar solo de pecado, ¿no? Pero es importante entender el escalafón de perdición del hombre. Pensemos en Adán y Eva, estaban bien en el Edén. Comieron del árbol que no podían, ¿y qué fue lo primero que apareció en ellos? Tú eres culpable, ella es culpable, yo soy inocente. Y cómo después el hombre se comienza a degradar, se comienza a trocear como una especie de helicoidal de muerte, hasta que ocurre la muerte. ¿Se recuerdan ustedes de BCB? Ok, esa es la espiral de muerte. Pero al mismo tiempo, al aceptar a Jesucristo y a permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, el espiral se invierte y comenzamos a hacer la obra de bendición, ¿cierto? Y aunque antiguamente hacíamos muchas cosas, hoy comenzamos a hacer las que son de Dios y posiblemente hoy estamos pagando el fruto de muchas cosas que hicimos antes. Escasez, pobreza, no tenemos, pero hay una condición interna de esperanza en el Señor, de que esto se va a resolver. Amén. Bien, vamos a terminar aquí el día de hoy, porque ya ha sido mucho caudal de información y no los quiero dejar saturados. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por revelarnos todo esto. Y gracias por escudriñar dentro de nosotros, sobre todo para dejar esa comodidad, ese engaño, esa mediocridad, esa forma de ver, de sentir, de palpar, de juzgar, esa forma de condenar y sobre todo esa forma de ocultarnos a nosotros mismos para que los demás sigan pensando algo de lo cual nosotros ya estamos desesperados, Señor, de seguir manejando. Por tu amor y en el nombre de Jesús, rompe en nosotros ese esquema. Danos tu gracia para ser libres y sobre todo para seguirte a ti y para honrarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre. Amén y amén.